Buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, Encuentro con la Palabra de Dios. Curso bíblico teológico impartido por el presbítero Pedro Gutiérrez Farías. Acompáñanos todos los sábados a las 11 de la mañana por este perfil de Facebook. Y recuerda, seguirnos a través de nuestros perfiles de Facebook como Diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas y Pedro Gutiérrez Farías. No te lo pierdas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con gusto vamos a iniciar el tema de hoy, titulado Los profetas, los libros proféticos. Los invito como siempre para que traigan su Biblia, se dispongan. Ahorita vamos a entrar directamente a la oración. Señor, nos encontramos nuevamente haciendo esta transmisión. Te agradecemos por el regalo de la vida. Te pedimos que nos concedas dejar a un lado cualquier ocupación y poder estar atentos y poder participar de este encuentro con tu palabra, para que a través de este estudio podamos encontrarte a ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios y desde luego a través de tu palabra. Ayúdanos pues a iniciar este tema de hoy con ese gozo y esa alegría de saber que no solo nos encontramos con un libro, sino contigo mismo a través de tu palabra. Después de haber hecho la oración, vamos a entrar directamente a ver estas diapositivas de nuestro tema titulado Los profetas. Después de haber visto estos libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pues ahora pasamos a ver los profetas, recordándoles a todos que no es una cosa de profundizar demasiado, pero sí ofrecerles algunos tips, algo que más o menos nos ayude para que a la hora de que leamos estos libros podamos tener una idea más clara de qué se trata estos libros de los profetas. Para empezar, sabemos que están los profetas mayores y los profetas menores. Se les llama mayores a aquellos profetas que escribieron más, que tienen muchos más capítulos que otros. Los que escribieron muy poco o con pocos capítulos se les llama los profetas menores. Bien, veamos pues las diapositivas. Vemos aquí en esta primera una ambientación histórica, identidad del profeta, alianza, monoteísmo, mesianismo, que es sobre todo lo que se va a tratar y quiénes lo van a tratar, ¿verdad? Tenemos a los profetas como Amós, Oseas, Proto-Isaías. Sabemos que hay el libro de Isaías se divide en 3, por ser tan grande, más o menos así los capítulos de todo el libro de Isaías se divide en 3 partes. La primera parte se llama Proto-Isaías, la segunda parte Deutero-Isaías y la última parte se llama Trito-Isaías, pero es el mismo libro del profeta Isaías. Luego otro de los grandes profetas, Jeremías, Zacarías, Miqueas, Ezequiel, Abdías, Sofonías, Joel, Nahum, Jonás, Habacuc, Daniel, Ageo y Malaquías. Muy bien, pues más o menos para ir teniendo ya una idea de los profetas. Vamos a la siguiente diapositiva. El ambiente histórico, para que tengamos una idea en dónde se ubica esto de los profetas. Israel surge con Abraham como representante. Él es el padre de la fe. El pueblo de Israel, ¿verdad? Con Abraham, desde luego, Abraham, nuestro padre en la fe. Surge el monoteísmo e Israel como pueblo de Dios, donde dice que afirman totalmente convencidos de que Dios es el único. Estamos en un ambiente politeísta donde todos los pueblos de la tierra creían en muchísimos dioses. El pueblo de Israel, a través de Abraham, nuestro padre en la fe, empiezan a creer en el único Dios verdadero, uno, Yahvé, que significa yo soy el que soy, el único que existe. Después de la salida de Egipto con Moisés, entran a la tierra prometida con Josué. Ya en la tierra prometida con los jueces, piden a Dios que haya un rey en el tiempo
en que surge la monarquía es cuando surgen los profetas. Esto pues vemos pues que así pasa en todos los pueblos. El pueblo de Israel vio que los demás pueblos tenían rey y entonces empezaron con esa idea, queremos un rey como los demás, a pesar de las advertencias de que las cosas no les iban a salir porque pues estaban haciendo a un lado al rey que ellos tenían, que era Dios, el que los guiaba. Sin embargo, ellos pidieron rey y viene la monarquía y ahí surgen los profetas que son los que van a denunciar las cosas que andaban mal en el pueblo. Comienza pues con Saúl, David y Salomón, esta monarquía, los reyes de Israel, con ellos empezó. Luego viene la conquista asiria al reino del norte y lo destruye en el 721 antes de Cristo. Aquí empezaron problemas muy fuertes, mucho trabajo para los profetas, pero a la vez qué gran sufrimiento para ellos, por decir la verdad. Fueron apedreados, golpeados, insultados, humillados y muchos desde luego fueron martirizados, murieron mártires ya desde aquellas épocas. Entonces, ¿qué es el exilio? Pues es donde el pueblo de Babilonia, del reino del norte, invade al reino del sur en este año 587 hasta el 538 a.C. Y después viene otro pueblo con Ciro el Grande, Ciro rey de Persia, y vence a Nabucodonosor del reino del norte, y entonces es cuando viene la restauración. Es decir, Ciro deja en libertad a los que tenían en el exilio y los hace regresar a su país, a Israel. Y no solamente eso, sino que les reconstruye el templo, ¿verdad? Entonces, este dominio que había de Nabucodonosor pues fue vencido, ¿verdad? Después viene el dominio griego con Alejandro Magno. Después el dominio de los romanos en el siglo II, la guerra e independencia macabea en el 175 al 163 antes de Cristo. Pues ya sabemos, ¿verdad?, que en la historia ha habido muchos conflictos, muchas guerras y sobre todo en este pueblo de Israel, en esta región. Vamos a ver aquí un mapa, más o menos para darnos una idea de los reinos de Israel y Judá, ¿verdad? Aquí tenemos territorio de Israel, está señalado de esta manera, este tipo de punteo, y el territorio de Judá. Y aquí podremos ver acá el territorio de Judá en estas rayas, no están punteadas. Está Jerusalén, Belén, Hebrón, Judá, Berseba. Y las otras es el territorio de Israel, donde está Megiddo, Israel, Samaria, Betzán, Ramón de Galaad, etcétera, Jericó, toda esta zona de por acá del norte. Vamos a ver ahora otro mapa donde ya se nos muestra con más claridad cómo estuvo esto. Babilonia, que está en el norte, el reino del norte, bajó acá hasta Jerusalén, invadió, venció. El pueblo de Israel tenía un ejército demasiado pobre, limitado. Los vencieron y se llevaron al reino del norte, a Babilonia, en el destierro, a las mejores personas, a los jóvenes, a los artesanos, a los que podían hacer algo. ¿A quiénes dejaron en el reino del sur? A los anahuín. Anahuín eran las personas que menos podían, los ancianos, los enfermos, las personas que realmente no significaban ninguna ayuda para ellos, son los que dejaron ahí, en este reino del sur. Como ya lo dije, hasta que Ciro, rey de Persia, vence a Nabucodonosor y entonces los regresa a su tierra y les ayuda construyéndoles el templo. Esto es bien importante, ¿verdad? En el 538 ya viene esta restauración y regreso del pueblo de Israel. Veamos la siguiente. Otra vez se nos muestra estas dos grandes deportaciones que sufrió el pueblo. Primero el reino de Israel, deportado en el 721 a.C. a Nínive, aquella gran capital. Y luego de Jerusalén, del reino de Judá, del sur, deportados hacia el reino del norte en el 587, para regresar en el 538. ¿Verdad? Es decir, casi 50 años allá en el destierro,
y donde lo interesante aquí es que el pueblo de Israel, a pesar de estar como esclavo en el reino del norte, nunca olvidaron su fe, siempre confiaron en Dios. Es donde compusieron aquel salmo hermoso que dice: qué alegría cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. Y luego cuando dicen una de sus estrofas: los enemigos nos obligaban a cantarles cantos de nuestro pueblo. Y si yo me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Si me olvido de ti, que se me pegue la lengua al paladar. Expresiones de mucha fe y mucha confianza en Dios, en que un día iban a regresar a su tierra. Y así fue. Dios nunca los abandonó. Bien, ahora vemos la identidad del profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Quién es un profeta? Viene del griego profetés, que significa el que habla en lugar o en nombre de alguien. Tiene el don, gracia y llamado de Dios. Esos son los profetas, los que hablaban en nombre de Dios, que tienen ese don. No cualquiera es profeta, sino aquellos que son llamados. Y vemos incluso que muchos profetas que fueron llamados, ellos dicen: yo no quería. Jeremías cuántas veces se resistía, y otros más, ¿verdad? Oseas: yo no era profeta ni hijo de profeta, pero el Señor me llamó. Es decir, es un llamado. Entonces, profeta es un puente entre Dios y su pueblo. Vamos a ver ahora estos temas centrales que ellos toman: alianza, monoteísmo y mesianismo. Aquí está la clave. Alianza: recordarle siempre al pueblo que Dios ha hecho un pacto con ellos a través de Abraham, de que Él será su Dios, y el pueblo va a responderle a Dios, amándolo a Él como el único Dios verdadero. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Monoteísmo es que ellos van a mantener siempre a un solo Dios, aunque como siempre las tentaciones, el pueblo con mucha frecuencia llegó a seguir teniendo por ahí sus ídolos, y eso es lo que los profetas le reclamaban al pueblo. Y mesianismo, ya desde aquel tiempo, sobre todo con Isaías, se está insistiendo mucho que vendrá un Mesías, un Salvador, un Redentor. Pero claro que en aquel tiempo la idea mesiánica no era exactamente la que plasmó ya Jesús, sino era una idea todavía limitada, porque era como la idea de que iba a surgir alguien que los iba a liberar de la esclavitud. Pero como se ha visto en otros pasajes, incluso hasta los apóstoles, cuando se confundían y pensaban que Jesús, que si era el Mesías, pues iba a entrar con las armas como un líder social a defenderlos. Y no era así. Jesús mostró que su mesianismo es de otra manera, a través del amor, del servicio, de la entrega, etc. Bien, la alianza es el pacto entre Dios y su pueblo, siempre presente en el mensaje profético. Monoteísmo: Yahvé es el más grande y único Dios verdadero, busca la purificación del pueblo. Así como en resumen viene dando todo esto. Mesianismo: el Mesías logrará la plena mediación entre Dios y el hombre. Es la alianza y relación plena con Dios. Y es la dicha que tenemos ahora en la iglesia. Dios se ha hecho hombre para estar con nosotros y lo comemos en la Eucaristía. Jesús vive en nosotros. Si tomáramos conciencia de esto sería otra cosa. Y Jesús debe guiar nuestra vida. Por eso es tan importante escuchar, profundizar la palabra de Dios y entrar en contacto no solo con una letra, sino con una persona, que es Jesús y que está vivo. Aquí vamos a hacer una pequeña interrupción para que veamos un pequeño video y nos anime. Semilla tu palabra. Es la palabra de Dios como semilla en el alma por él sembrada, y según como se acepta en la vida, da mucho fruto, poquito o nada. Veamos la siguiente. Entramos ya propiamente a mencionar algo muy breve de cada uno de los profetas. Tenemos aquí al profeta Amós. Viene de Amashya, que significa el sostenido. Originario de Tecoa, de una majestad divina. Dios es soberano. Y aquí como que es el centro de sus palabras. Dios es el soberano. ¿Qué más va a predicar? Que la justicia
Ahí esto es importante, la justicia, ese es su mensaje central. Los profetas siempre hablaron de la justicia, del bien, y por eso causaron ciertos problemas a la sociedad, ¿verdad? Entonces, este fue Amós. Vamos a pasar ahora con Oseas. ¿Quién era Oseas? Oseas, su nombre significa salvación. Es el profeta del amor. Dios es misericordioso, lento a la ira y pronto al perdón y a la fidelidad. Aquí como el resumen de su mensaje. Tema principal, la conversión. Entonces ya cuando leamos el libro de Oseas, ya tenemos una idea por dónde va, para que nunca caigamos en las trampas de nuestros hermanitos separados, que nos leen pedacitos sacados de contextos, pero no entienden en sí el libro de qué habla, cuál es el mensaje grande, central, para que nosotros nunca caigamos en esas trampas. Por eso hay tantas sectas, porque solamente van buscando los pedacitos que ellos quieren para decir lo que ellos quieren, pero no saben en sí de qué trata el libro, cuáles son los temas centrales del que escribe, en qué tiempo se escribió, por qué se escribió, cuál era el sentido, etc. Todo eso ya lo estuvimos viendo un poco en los temas anteriores. Por ahí los pueden buscar en YouTube, volverlos a ver sobre la hermenéutica y los demás temas, e incluso la Lección Divina que nos enseña cómo se hace oración con la palabra de Dios. Bien, continuamos con otro profeta. Vamos a ver el proto Isaías, la primera parte del libro de Isaías. Yesá, Yahú, Dios salva, Dios ayuda. De ahí viene el nombre de Isaías, como Dios salva, Dios ayuda. Linaje aristocrático, era un profeta más clásico, se puede decir de la alta. Él es breve, conciso, un lenguaje culto, dicción armoniosa, son características importantes, ¿verdad?, de cada uno de ellos, y por eso es bueno que los aprendamos. Dios es 3 veces santo, va a mencionar mucho Isaías, por sus cualidades antropomórficas. ¿Qué significa antropomórficas? Quiere decir que Isaías nos va a hablar de Dios comparándolo como si fuera una persona. Por eso a veces escuchamos frases como que el aliento del Señor, el brazo del Señor, etc. Son formas antropomórficas de expresar la acción de Dios. Dios hecho hombre, pues ya es en Jesús, pero antes de Cristo se expresaba a Dios y su actuar así como si fuera una persona física como nosotros, ¿verdad? Pero es una forma para poder darse a entender, para poder dar a entender el mensaje. Bien, de la dinastía davídica, o sea, de David, vendrá el Salvador, siendo Jerusalén la sede de la monarquía y banquete mesiánico. Ahí está. Como en pocas palabras estamos diciendo lo que Isaías va a presentar. Desde luego aquí en el proto Isaías, la primera parte siempre nos va a estar hablando del Mesías, que se va a cumplir luego, desde luego, en Jesús, cuando venga ya en el Nuevo Testamento. Bien, ahora vamos con Miqueas, Micayahu, que significa quién como el Señor. Un juicio, él hablará de eso, de juicio, condenación, de salvación, de bonanza, denuncia de los abusos, la cuestión socioeconómica de la época, ¿verdad? Él es nacido en Moreset, perteneciendo a la clase humilde, Miqueas. Bueno, ya tenemos otra idea de otro profeta. Vamos con el siguiente. Sofonías, viene de Sephanyah, que significa protegido de Dios. Recursos literarios llenos de expresividad. En Sofonías encontramos esto, que él condena la idolatría. Juicio inapelable de Dios. Habla del juicio que Dios va a juzgar. Denuncia la injusticia de los cortesanos. Exhorta a la conversión. Ya con esto vamos a tener una idea clara de cuáles son el mensaje o las ideas que maneja cada uno de los profetas. Vamos con Nahum. ¿Quién era Nahum? Nahum viene de Naham, que significa consolar. Él era originario de Elcos, escrito en hebreo, manejando un sentido patriótico y cruel.
Dios es soberano y concede la supremacía, siendo la primera causa de todo. Da esperanza al pueblo de Dios. Así se resume en muy breve a Nahum. Ahora vamos con Habacuc. Habacuc significa abrazo, totalmente inmiscuido en la problemática de su tiempo. Queja ante la injusticia y la opresión. Dios es el Señor de la historia. Profeta no conforme con la respuesta de Dios. Es decir, un profeta que hablaba, que decía, que cuestionaba, e incluso a veces cuando hay una protesta en contra de Dios, no es tanto estar en contra de Dios, sino de la teología que se maneja en esa época, en ese momento, y que los profetas van dando ya un avance a la revelación, a la fe. Todo esto pues requiere mucho más estudio, pero queremos tener al menos una idea de qué dice, qué habla, de qué trata cada profeta. Ya al leerlos obviamente que tendremos una mejor concepción e idea del mismo. Ahora vamos con Jeremías, este profeta mayor, este profeta muy interesante, muy importante. Es el profeta de la Nueva Alianza. Va a señalar mucho la Nueva Alianza. Miembro de la familia sacerdotal, obviamente de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Acusa los vicios, la injusticia, la infidelidad a Dios y la mentira. Vean pues que tratar esos temas va a causar problemas, por eso también sufrió mucho Jeremías. Él cree en la alianza, en el culto, en el mesianismo, la oración, amor de Dios y salvación gratuita. Como bien resumido, pero ahí están los temas que trata en todo su libro, el profeta Jeremías. Vale la pena leerlo, vale la pena leer a cada uno de los profetas, una riqueza enorme que nos manifiestan. Vamos ahora con Ezequiel. Ezequiel significa Dios fortalece. Perteneciente a una familia sacerdotal de Jerusalén. Esquizofrénico, así como medio loco, pues es lo que significa. Sin embargo, pues ya sabemos que para seguir a Dios se ocupa a veces estar como loco, pero no locura de la mente total, sino arriesgado, aventado, luchando contra toda esperanza, etc. Los profetas han sido grandes. A algunos santos les han dicho los locos de Dios por su entrega total. Bien, pues a este se le veía así, como un loco de Dios. Habla de que Dios juzga, que Dios castiga y salva. Nueva Alianza también va a hablar de ese tema. La promesa de la tierra nueva y purificación por agua. Ya estaba prefigurando el bautismo. Esto es muy importante. Los profetas hablaban y ahí iban revelando cosas que vendrían en el futuro, que a lo mejor en ese momento ni ellos mismos lograban captar del todo. Sin embargo, Dios sí. Dios así manifiesta su revelación, lo que va dando a conocer, poco a poco, a través de la historia. Vamos ahora con el Deutero Isaías. Es la segunda parte de ese libro del profeta. Él va a hablar en esta parte del destierro de Babilonia. Es el libro de la consolación. Oráculo sobre la liberación de la esclavitud babilónica. Ahí va narrando esos detalles cuando el pueblo fue liberado. Se presenta al siervo de Yahvé. Cristo es el siervo doliente. Se relata su pasión. Ya en esta parte del Deutero Isaías, en la última parte, ya se va a empezar a hablar del siervo doliente, que refleja totalmente después a Cristo, que en ese momento quizá no se refería expresamente a Cristo, sino quizá los mismos dolores y penas que iba pasando el profeta, pero ya estaba profetizando exactamente todo lo que sufrió Jesús. Recuerden que los profetas en su tiempo van diciendo cosas que hasta mucho después se van a cumplir, y este es uno de ellos, el siervo doliente. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos con el Trito Isaías, la última parte, los últimos capítulos del libro del profeta Isaías. Fue escrito bajo el dominio persa, ya en ese tiempo ya. Recuerden que los libros no se escribieron de golpe ni en un momento, tardaron años
años en ser escritos, en papiros, en piedras, etcétera. Entonces no es algo así que nos imaginemos como ahora, no. Por eso ya en este tiempo del trito de Isaías ya estaban bajo el dominio persa. El culto a Yahvé limitado, mas no prohibido, estaba limitado, casi como ahorita, ¿verdad? El culto no está prohibido, pero está limitado por el virus que hay por ahí. Así más o menos se encontraba una situación en aquel tiempo. Denuncias sobre injusticias. Habló de la idolatría, abuso de los dirigentes y criterios de admisión judíos. Las murallas de Jerusalén serán su salvación y las paredes su alabanza. Dios guía al pueblo como un padre. Esto es lo que va a tratar en el trito Isaías. Luego vendrá el profeta Ageo. El pueblo ya libre se dedica a negocios sin reconstruir el templo. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Así más o menos lo anuncia Ageo. Él animó a Israel a no perder la esperanza en el futuro. Discípulo de Ezequiel. Este Ageo fue discípulo de Ezequiel. La acción centrada en la reconstrucción del templo. Ahí estaba su principal predicación, ¿verdad? Centrada en esto de la reconstrucción del templo. Le tocó ese tiempo. El profeta Zacarías remarca lo dicho por profetas anteriores. Participa activamente en la restauración del templo. Es el precursor del género apocalíptico. Mesías rey pacífico y servidor de su pueblo y de Yahvé. Por eso ven que interesante es ver cómo cada profeta lo caracteriza algo especial. Aquí Zacarías pues va a insistir en eso, en el Mesías como un rey pacífico, como un servidor de su pueblo y de Yahvé. Y eso se cumple en Jesús. Vamos al profeta Abdías, libro más corto del Antiguo Testamento, es Abdías, perteneciente a la literatura apocalíptica. Retoma el nacionalismo. Los israelitas que regresan del exilio construirán un nuevo culto a Yahvé. También este profeta habla del reino de Dios que se basará en la santidad y el culto. Bien, pues ahora pasamos al profeta Joel. Estamos ya en los profetas menores. Escrito del 400 al 350 a.C. aproximadamente. Israel se arrepentirá debido al castigo de Dios. El arrepentimiento permite que Jerusalén florezca de nuevo. Día apocalíptico de Yahvé. La salvación exige conversión interior. Muy interesante, profeta Joel. Jonás, este personaje tan conocido por la ballena, ¿verdad? Que se come a Jonás, que lo guarda ahí y luego lo lleva a Nínive. Pues vamos a ver qué dice Jonás. Es una narración fantástica o un cuento didáctico llamado Midrash. Es decir, ya de antemano vemos que es un cuento, pero no es un cuento la enseñanza. El cuento utilizado aquí en este libro es un recurso literario para darnos una enseñanza verdadera. La destrucción de Nínive en 40 días, lo mencionará. Al conocer la misericordia de Dios, este pueblo que había sido rebelde se convierte, y esto es lo interesante. Representa la mezquinidad y xenofobia de los israelitas. Interesantísimo, vale la pena leer el libro de Jonás. Vamos a pasar a la otra, Malaquías. ¿Quién era Malaquías? Viene su nombre de Malaquí, que significa mi mensajero, profeta cultural después de Ageo y Zacarías. Amor de Dios, justicia y retribución divina, matrimonios mixtos y divorcios, así como diezmos, son los temas que está tratando Malaquías. Recrimina la indiferencia del pueblo, el templo reconstruido y funcional. Más o menos en esto se encierra el mensaje de este libro del profeta Malaquías. Vamos a la siguiente. El profeta Daniel, famoso por
ubicarlo con los leones, un pasaje interesante, un mensaje grande. ¿Qué significa Daniel? Dios es juez. Familia acomodada y es hecho prisionero en el año 605 a.C. Es un libro escrito en hebreo y arameo. Relatos agádicos y visiones de Daniel, es decir, relatos sagrados y sus visiones, ¿verdad? Es un libro muy interesante, con gran mensaje, que vale la pena leerlo, muy interesante, por cierto. Bien, aquí hemos terminado ya las diapositivas, pero no quiero terminar esto sin decirles que estuvimos viendo cada uno de los profetas, sobre todo su nombre, y si se fijan, de cada uno nos da su significado, y esto es importante porque cada profeta con su propio nombre ya estaba resumiendo lo que él sería. Este es un mensaje para los papás cuando ponen nombres a sus niños, que al menos sepan qué significa. El anhelo que ellos tengan de lo que quieren que su hijo sea, busquen un nombre con ese significado. Después Creo de que haber vale la visto pena. estas diapositivas y reflexionado, vamos a hacer nuestra oración final para agradecerle a Dios. Señor, te damos gracias por habernos concedido transmitir este programa, este curso bíblico Encuentro con tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos a tu voz, a meditar tu palabra, a escudriñar las Escrituras, a alimentarnos de ella cada día. Tú eres grande, Señor. Te alabamos, te damos gracias porque eres bueno. Ayúdanos para que nuestro corazón sea movido hacia ti, que a través de esta lectura de tu palabra lleguemos a encontrarte a ti, porque la única finalidad de la Escritura es conocerte, amarte y servirte siempre con amor. Después de haber hecho nuestra oración final, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias. Que pasen un excelente día.